¿Puedes creer lo del señor Rubio? Eso fue lo más loco que he visto en mi vida. ¿Por qué demonios Joe contrataría a un tipo así? El señor Rubio de Michael Madsen es la representación más pura del arquetipo de asesino psicópata de Quentin Tarantino. No es el líder, no es el cerebro, ni siquiera es el más hablador, pero es al que todos temen. Porque mientras el resto del equipo está ocupado, gritando, sangrando o muriendo, el señor Rubio sonríe, disfruta del silencio, enciende un cigarro mientras el mundo arde a su alrededor. Él es el único personaje que lleva el tono de la película más allá del realismo crudo y lo convierte en algo más mítico y monstruoso. Un mito que, no por casualidad, Tarantino volvería a explorar una y otra vez en películas posteriores, intentando capturar de nuevo esa chispa. Les dije que no tocaran la maldita alarma y lo hicieron. Si no hubieran hecho lo que les dije que no hicieran, todavía estarían vivos. Estrenada en 1992, la película debut de Quentin Tarantino, Perros de Reserva, fue una inversión del típico filme de atracos. De manera inteligente, para sortear las limitaciones presupuestarias de no poder filmar el atraco, Tarantino hace que los personajes recuerden el crimen después de que todo salió mal, tratando de reconstruir lo que sucedió. Rápidamente establece una voz narrativa tanto para la película como para los personajes, porque no solo vemos cómo reaccionan ante la trama, sino también cómo reaccionan entre ellos. En lo que se ha convertido en una de las escenas iniciales más famosas del cine independiente, vemos a nuestro grupo de criminales desayunando en una cafetería antes del fallido asalto. Es una forma rápida de presentarnos a los personajes, donde conocemos a quienes organizan el robo, los Cabot, y a la banda de desconocidos a quienes se les dan nombres falsos. El excesivamente analítico señor Marrón, el pacificador, señor Blanco, el soplón, señor Naranja, el criminal de toda la vida, señor Azul, el Contreras, señor Rosa, y el psicópata, señor Rubio, interpretado por Michael Madsen. Al principio, es solo otro tipo con traje negro desayunando, bromeando sobre la música pop y la ética de dejar propina, y no dice mucho. Él escucha, fuma, pero cuando el señor Blanco se niega a devolverle el libro a Joe Cabot, hay una sola persona a la que llama el señor Rubio. Oye, cambié de opinión. Dispárale a este hijo de... Además de ser uno de los muchos indicios en esta escena, el señor Rubio es el hombre al que llamas cuando necesitas que se haga el trabajo sucio. Una vez que el robo sale mal y los sobrevivientes se retiran al almacén, llegamos a ver al verdadero señor Rubio y es peor de lo que cualquiera esperaba. Para ponernos al día rápidamente, solo para recordar quién es quién, el señor Blanco y el señor Rosa están en pánico. El señor Naranja se está desangrando en el suelo. Todos se están culpando, gritando sobre traiciones y soplones, pero el señor Rubio, él está tomando un refresco como si fuera un martes cualquiera. Está relajado, está tranquilo. Mientras el señor Blanco se altera, nos enteramos de que el señor Rubio empezó a disparar porque alguien activó las alarmas. Con la mayor naturalidad posible, el señor Rubio les dice que se merecen lo que les pasó. Es este nivel de indiferencia, esta lógica de que uno más uno termina en balazo, lo que le deja claro al público que esas pistolas de dedo en el desayuno no eran solo una broma. Mientras el señor Blanco se pone cada vez más emocional, el señor Rubio simplemente acepta lo que sea que vaya a pasar con un nivel de desconexión. Cuando el señor Rosa calma a cada uno de ellos, el señor Rubio hace una declaración simple. Tiene a un policía en la cajuela de su auto, secuestrado, atado y amordazado. Es entonces cuando todo se eleva al máximo, y eso nos lleva al baile. Es difícil exagerar cuánto cambió esta escena la conversación cultural sobre la violencia en el cine, cómo podía verse y cómo podía sentirse. Con el policía trasladado al almacén y atado a una silla, el señor Rubio sintoniza la radio en Cab Billy's Super Sounds of the 70s, donde está sonando Stuck in the Middle with You de Steelers Wheel. Él sonríe, se pone de pie y empieza a bailar con la navaja que acaba de sacar de su bota. No es solo sádico, es surrealista, es juguetón, da más miedo que la ira, es júbilo. Esa es la genialidad y el horror de esto, porque aquí es donde el señor Rubio rompe con el molde de los psicópatas típicos del cine. No está gruñendo ni echando espuma por la boca, no da un discurso dramático, simplemente se mueve como si nadie lo estuviera viendo, sonriendo, tarareando, disfrutando el momento en lo que fue un baile improvisado basado en el vago baile maniático que Tarantino escribió en el guión. Mientras tanto, la audiencia está atrapada en la misma posición de impotencia que el policía, viendo cómo todo sucede en tiempo real, porque ¿cómo razonas con un hombre que simplemente está bailando de lo más feliz? Lo que hace que este momento impacte no es solo la violencia, sino la facilidad con la que ocurre, lo natural que le sale, como si ya lo hubiera hecho antes, como si lo fuera a hacer de nuevo. Incluso, la forma en que la escena está filmada contribuye a esa sensación. Tarantino desvía la cámara justo antes de que le corten la oreja, una técnica clásica que de alguna manera hace que la violencia se sienta aún peor. Cuando el señor Rubio finalmente vuelve a aparecer en la toma, lo escuchas preguntar, ¿fue tan bueno para ti como lo fue para mí? Aquí
Hay connotaciones sexuales obvias, ya que aunque probablemente ningún ser humano haya dicho esa frase en serio en los últimos 50 años, su lugar en el léxico cultural no se puede negar. Ese toque adicional de sexualidad alrededor de la violencia es aún más aterrador. El señor Rubio entonces se para frente al policía que solloza y bromea, como lo haría un niño con un teléfono de juguete, como alguien que no sostiene un órgano cercenado. Es cine puro, y es una pesadilla pura. Por supuesto, nada de esto funcionaría sin Michael Madsen. Hay cierto tipo de actor que entra en una escena y de inmediato cambia la gravedad. Madsen es uno de esos tipos. Con su hablar pausado, los ojos entrecerrados y la postura de un resorte tenso, no necesita decir mucho. En la época de Perros de Reserva, Madsen ya estaba cultivando una reputación como un actor rudo con una actitud desafiante. Su personalidad en la vida real, parte motociclista, parte solitario melancólico, parte romántico autodestructivo, encajaba con el personaje de señor Rubio casi demasiado perfectamente, y Tarantino lo sabía. Por eso Madsen se queda con la escena. Por eso le toca la música, porque Tarantino no solo está eligiendo al actor para el personaje, está eligiendo para la mitología. Y Madsen, un tipo que podría interpretar igual de fácil a un policía, a un vaquero o a un asesino, se convirtió en la encarnación física de la amenaza despreocupada del señor Rubio. La línea entre el actor y el personaje se desdibujó, y eso fue lo que lo hizo memorable. Seamos claros, el señor Rubio no es un personaje completamente original. Él es parte de una larga tradición de arquetipos de asesinos psicópatas en películas de crimen. Desde Tommy DeVito en Buenos Muchachos hasta Frank Booth en Terciopelo Azul, el cine siempre ha tenido espacio para el sádico impredecible con el que no se puede razonar. Pero el señor Rubio es diferente porque es menos teatral. No pierde el control, no exagera. Es refinado, económico, casi minimalista. Él es lo que queda cuando le quitas todo el exceso al asesino psicópata y solo dejas lo esencial. Eso es lo que lo hace más aterrador, porque no necesita escalar la situación. Él ya está en su estado natural, y si le das una cuerda, va a colgar a alguien con ella de manera tranquila, eficiente, tal vez incluso con una broma. Después de Perros de Reserva, hemos visto este arquetipo copiado una y otra vez. El psicópata encantador que sonríe mientras te tortura. El asesino de voz suave que no levanta la voz. El lobo, con un traje perfectamente hecho a la medida. Puedes trazar una línea directa de señor Rubio a personajes como Anton Chigurh, Lauren Malvo o incluso Hans Landa. Todos ellos le deben algo a la actuación de Madsen y a la disposición de Tarantino de simplemente quedarse en el horror de un hombre tranquilo con una navaja. Pero como todos sabemos, el señor Rubio no sale con vida. Cuando lo acribilla el señor Naranja, es impactante no solo porque muere, sino porque muere rápido, sin monólogo, sin enfrentamiento en cámara lenta, solo pum, se acabó. Pero es apropiado, porque para cuando muere ya ha envenenado todo, ya convirtió el almacén en una zona de guerra, ya llevó la película de un thriller criminal a un horror psicológico. Su presencia todavía se siente mucho después de que se ha ido. Quizá más importante, su muerte confirma lo que el resto de la película ha estado insinuando todo el tiempo. Este equipo nunca debió haberlo traído. Rubio no es solo un mal miembro del equipo, es una mala idea. Es el virus en el sistema. La razón por la que todo salió mal no es porque haya hablado con la policía o arruinado la huida, sino porque no le importa, ni el plan, ni la gente, ni las consecuencias. Él es el tipo que empeora todo solo con estar ahí, y en un género donde las bandas criminales siempre tienen a ese tipo que arruina todo para los demás, el señor Rubio es el santo patrón. Y no es coincidencia que Tarantino no pudiera dejar ir a Madsen después de Perros de Reserva. Originalmente escribió a Vincent Vega en Tiempos Violentos como el hermano de Vic Vega, esperando construir una especie de Vegaverso alrededor de los dos personajes. Y después trajo de vuelta a Madsen para Kill Bill como Bud, otro asesino de movimientos lentos y mirada vacía que parece que solo está esperando a que el mundo se acabe. Porque esa energía, la quietud, el peso, la expresión indescifrable, se convirtieron en una piedra angular del repertorio de villanos de Tarantino. No el más ruidoso, no el más loco, solo el más tranquilo. Porque los personajes más aterradores suelen ser los que no necesitan alzar la voz, los que sonríen mientras te arruinan, los que ya están rotos y no tienen ningún interés en volver a arreglarse. Señor Rubio es ese tipo, y en muchos sentidos sigue siendo la mejor versión de ese tipo que Tarantino ha puesto en pantalla. Décadas después, mucho después de que terminan los créditos, recuerdas la forma en que bailaba, la forma en que sonreía, la forma en que encendía un cigarro como si nada hubiera pasado. Recuerdas la oreja, recuerdas la sangre, pero sobre todo, recuerdas la sensación de que no importa qué tan duro seas, siempre hay alguien más aterrador en la habitación, y puede que ya te esté mirando. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué otros personajes te pusieron la piel de gallina con un acto tan normal como bailar? Cuéntanos en los comentarios abajo, y como siempre, gracias por vernos.